Hoy empezamos este informativo hablando sobre la corrupción tan presente en la actualidad informativa. Y para hablar de ello hoy nos acompaña Fernando Navarro, director académico de la AC Business School, la Hispanic American College. Correcto. Correcto. Es que digo, me voy a liar con el tema, con la pronunciación. Simplemente queríamos empezar a hablar sobre este tema. Una pregunta muy sencilla. ¿En qué consiste esto de la corrupción? Háblanos. ¿En qué? Es un concepto muy genérico y nos lo podrías explicar tú mejor. Sí, pues efectivamente es un concepto tan genérico y tan manoseado que tienes mucha razón. Es difícil saberlo definir, pero por simplificar mucho y no entrar en tecnicismos, es aquella actividad que permite a una persona con un determinado poder sobre personas, sobre fondos, sobre presupuestos, hacer uso de su poder y de su influencia para dejar de hacer lo que tendría que hacer o hace cosas que no debería hacer. Bien por sí mismo o bien forzando a terceros. La corrupción, no olvidemos que es un hecho que exige dos actores, el sujeto activo y el pasivo. Hay una persona que corrompe, el que da, pero hay también una persona que se deja corromper, que es la que recibe. Desde el punto de vista ético, por lo menos los que trabajamos mucho, desde hace muchos años, este asunto, es verdad que son dos situaciones muy preocupantes, pero quizás tiene mayor responsabilidad moral, porque tiene más poder, aquel que tiene una situación de poder más elevada, ¿no? Por tanto, hay un axioma claro en la lucha contra la corrupción, y es que a mayor nivel de responsabilidad, mayor responsabilidad moral también en caso de infracciones graves, ¿no?, como es la corrupción. ¿Y se puede luchar y combatir la corrupción? Pues nosotros pensamos que sí. La verdad es que la corrupción parece que está enquistada en determinadas sociedades y en particular en España llevamos muchos años preocupados. En las encuestas del CIS, sistemáticamente desde hace 10 años, es uno de los 3-4 grandes problemas que preocupan a los españoles, junto con el desempleo y el terrorismo. Ahí aparece la corrupción, casi siempre vinculada a partidos políticos, pero no olvidemos que hay muchísimos otros tipos de corrupciones que nos afectan a los ciudadanos. Y a la pregunta que me plantea, ¿se puede luchar? Sin duda se puede luchar y hay herramientas, y yo creo que cada vez la sociedad, cuanto más concienciada está en que eso es un problema que no podemos asumir acríticamente como si fuera una maldición bíblica contra la que no se puede combatir, pues bueno, estamos tomando medidas y hay muchas soluciones. Hoy hablaremos de ello aquí en Murcia. No sé si nos podrías enumerar algunas de esas soluciones. Bueno, pues hay, por una parte, lo que está más en nuestro control personal, que es la ética, los valores que tenemos las personas, pero también las personas que trabajamos en las organizaciones, llamémoslo empresas, llamémoslo pymes, pero llamémoslo también ONGs, administraciones públicas, nuestros valores personales y, por tanto, lo que sería el aparato de herramientas éticas, los códigos éticos, los comités de ética y responsabilidad social, las auditorías éticas. A todo esto no nos obliga la ley. Lo hacemos nosotros como instituciones y como personas porque queremos, por tanto es voluntario, es ético. Y luego tenemos todo el aparellaje de herramientas legales. Hay una reforma del Código Penal en el año 2010, muy importante, que permite sentenciar y penar a prisión a los directivos de empresas y de organizaciones, insisto, no solo empresas, también ONGs, por delitos cometidos por trabajadores. Por ejemplo, delitos de corrupción, no por ellos directamente, pero sí por su equipo de trabajadores. Entonces, hay leyes que ya, de alguna forma, si tú no lo ves de forma voluntaria como una mejora para combatir la corrupción, lo hago porque quiero, ya estamos llegando a un punto, especialmente en España desde el 2010, en donde lo haces porque la ley te obliga. Hay previamente a eso también otro tipo de convenciones internacionales, la convención de la OCDE del año 99, por ejemplo, ¿no?, que obligó a cambiar algunos códigos penales europeos. Es un caso que a mí me llama mucho la atención, pero el código alemán, el Código de Comercio y el Código Fiscal alemán, hasta el año 99, que tuvieron que cambiar sus leyes, permitía desgravar los pagos de sobornos a funcionarios públicos extranjeros por empresas alemanas. Y lo mismo ocurría en Francia y lo mismo ocurría en Israel. Todo esto se cambió porque las leyes obligan a mejorar. Lo has dicho, tanto la ética, el Código Penal evitarían que se produjesen casos de corrupción, pero tristemente vemos que no es así. Estamos viendo ahora mismo en pantalla casos conocidos como la sentencia de los ERE, también caso Gürtel, Bárcenas. No solo la corrupción está en la política, también encontramos también casos en la empresa, en la economía. Sí, efectivamente la política es lo que más impacto mediático tiene, entre otras cosas porque la política, aunque sea una parte limitada de la población laboral española, pero nos afecta muchísimo al resto de ciudadanos, son los padres de la patria y también son un modelo a seguir.
que puede ser un modelo bueno o un modelo malo, ¿eh? Si solamente recibimos, como está sucediendo por desgracia desde hace muchos años, modelos negativos, pues yo creo que la ciudadanía, por una parte, se desmoraliza, pierde los valores que han sido tradicionales en nuestra sociedad, de honradez, de limpieza y de transparencia, y se da paso, y yo creo que es uno de los eventos más negativos de la corrupción, se da paso a movimientos populistas que sistemáticamente van a argumentar que el sistema no funciona. El sistema democrático no funciona. Hablan de régimen, hablan de sistema, hablan de caos. Entonces ellos llegan para salvar a la patria de los graves problemas. Eso es un discurso tradicional desde los años 20 del siglo pasado en Europa y desde luego en Iberoamérica también, y se aprovechan de la corrupción. La política es un caso grave, pero como decías, las empresas lo son también, y no solo las empresas. Casos de corrupción, estamos viéndolos. NOS era una fundación, una organización no lucrativa. Estamos hablando de empresas sin ánimo de lucro. Las ONGs llamadas. Las ONGs tienen un fondo muy noble, pero si no están bien gestionadas pueden verse incursas, y de hecho se ven en casos de corrupción por una mala gestión. La idea es muy buena, pero la gestión es pésima y puedes verte en ese tipo de trampas, ¿no? La denuncia suele ser una vía eficaz para acabar con la corrupción, pero el denunciante puede tener miedo, ¿no?, a que haya represalias contra él. Pues es verdad, es que una de las vías, cuando antes hablaba de herramientas internas que aplican las organizaciones, una de las vías claramente más eficaz es la denuncia. Una denuncia que sea confidencial, no anónima, porque una denuncia anónima puede facilitar también las denuncias inquisitoriales, en donde se te acusaba y no sabías de qué ni quién. Claro, falsas. Claro, falsas, y sobre todo al no saber quién te denuncia no tienes posibilidad de defenderte y incurres en la indefensión. Pero sí deben ser confidenciales. Y desde luego muchos de los denunciantes, y ha habido muchos casos en los últimos 5 o 6 años en España, se han visto perseguidos. Ten en cuenta que los denunciantes somos personas normales y corrientes que no tenemos un bagaje jurídico ni muchas veces recursos económicos para afrontar demandas. Se nos puede demandar por libelo, por difamación, y luego además se nos puede presionar desde el punto de vista laboral, con acoso laboral, con despidos, con amenazas. Hay una directiva muy reciente, de febrero de este año, de 2019, de la Unión Europea, que se ha tomado muy en serio la protección de denunciantes en casos de corrupción, de delitos contra la Unión Europea. Y va a ser obligatoria, una vez que se transponga a leyes españolas, para hacer algunos cambios muy importantes en empresas y en ONGs. Pero avanzo solo uno, muy rápido, porque aunque todavía no es obligatorio en España, va a serlo en el corto plazo, 1 o 2 años, y es: empresas de más de 50 trabajadores deberán tener sistemáticamente un canal de denuncias, garantizado con confidencialidad y garantizando también que no haya represalias, estando penadas además las represalias en el caso de que existieran, ¿no? Qué interesante. Además, también lo que estamos viendo, que cada vez es más común, son los canales de transparencia. Crear organismos, tanto en las administraciones públicas como en organismos privados, en empresas, que están relacionados con la transparencia. ¿Crees que esto va a ayudar a conseguir acabar con la corrupción? Sí, yo no creo que se pueda acabar con la corrupción nunca, como no se puede acabar con la guerra y como no se pueden acabar con tantos delitos y tantos males que afectan a la humanidad. Sí que creo que se puede reducir sustancialmente, y se están viendo ejemplos en muchos países. España, el informe que se ha publicado en Transparencia Internacional, el último informe del año 2018, mejoramos ligeramente con respecto a años anteriores, ¿no? Los canales de transparencia son muy prácticos, son muy útiles porque permiten, al fin y al cabo, que la ciudadanía, los grupos de interés de un partido político, de una ONG, de un sindicato, de una asociación profesional, puedan consultar aquellos elementos a los que tienen derecho a consulta. Cuánto cobra un representante, qué currículum vitae tiene. Esto es muy importante. Yo quiero saber, por ejemplo, si hablamos de política, mis representantes políticos, quiero saber qué formación tienen, qué idiomas hablan, si están trabajando en exteriores. Porque a mí, como empleado de una empresa privada, en una entrevista de selección me lo están preguntando. Y me están haciendo pruebas para verificar esos niveles. Entonces, la transparencia dificulta las malas prácticas. No las va a erradicar, pero las va a poner mucho más complicadas. Los malos lo tendrán más difícil. Hasta hace poco, volvemos a hablar de la empresa, los directivos no eran responsables penales, ¿no?, por cometer delitos de corrupción, pero ahora sí lo son. ¿Cómo cambia esto, el panorama? Pues cambia mucho, porque hasta el año 2010, que es cuando se reformó por una ley orgánica el Código Penal, las personas jurídicas, como su nombre indica, no son personas físicas, no son de carne y hueso y por tanto no eran responsables de los delitos cometidos por sus trabajadores. Un ejemplo muy concreto: si un trabajador, un comercial de una gran empresa, soborna a un proveedor para que le venda más productos, el delincuente
Eso es un delito de soborno, pero el delincuente era el trabajador, la persona física. Desde el 2010 se supone que los trabajadores están en empresas que no son democráticas, siguen directrices de un consejo de dirección y por tanto se considera que ese trabajador ha actuado mal, bien porque seguía instrucciones de la empresa o bien porque sin seguir esas instrucciones la empresa no se preocupó demasiado en que eso es una mala práctica que debe ser erradicada. Por tanto son responsables penales y hay casos de directivos de empresas grandes, pequeñas y medianas que se pueden ver enfrentados a sentencias penales que incluyen cárcel por delitos de sus trabajadores. ¿Se puede evitar eso? ¿Ese riesgo? Sí, pero hay que hacer ciertas cosas. ¿Y qué ciertas cosas? Lo hemos dejado ahí en el aire. Claro, hay que implantar internamente determinadas políticas de gestión de la transparencia, como apuntaba anteriormente, ¿no? Hay que crear un código ético, hay que crear un canal de denuncias, hay que desarrollar políticas anticorrupción. ¿El compliance también puede ser parte de esta solución? Efectivamente, el compliance, que es en español diríamos algo así, es muy largo, como aseguramiento del cumplimiento normativo, el compliance va en esa línea. El compliance realmente es una nueva herramienta fundamental en cualquier tipo de organización que lo que hace es fusionar la ética con la ley. Antes comentaba, ¿cómo podemos luchar contra la corrupción? A través de la ética y a través de la ley. El compliance fusiona las dos. La ética es que yo como empresa decido firmar un código ético, nadie me obliga a ello, pero yo decido firmarlo y en ese código digo que estamos en contra de un montón de prácticas que probablemente no están reguladas en nuestras leyes, pero yo las incorporo. Y la ley, la empresa lo que hace es respetar la ley, guste o no guste, hay que respetarla. El compliance es un equipo de personas profesionales, muchas veces provienen de la judicatura, de la justicia, del derecho, que se aseguran que todos esos compromisos normativos, los voluntarios y los legales, en esa empresa se están cumpliendo. Y nos quedan pocos minutos. Quería preguntarte por la masterclass que se imparte hoy en Hack Business School. Tú eres el director académico de este centro. ¿Qué se pueden encontrar los que pasen hoy por ahí? Bueno, pues vamos a hablar de todo esto, pero con más tiempo y espero que también con más debate, ¿eh? Lo hacemos en colaboración con nuestro socio en Murcia, que es la Cámara de Comercio de Murcia, y ahí estaremos el Hispanic American College con más de 120 personas. La verdad es que tenemos un llenazo y yo estoy contentísimo porque además supone también un compromiso muy claro de la sociedad por querer mejorar algo que sin duda se percibe como un problema. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar, nos vamos a remangar y vamos a hablar de herramientas prácticas para ponérselo más difícil a los que quieren ser corruptos. Además, te quería preguntar, porque la AC acaba de presentar en Nueva York un manifiesto por la paz, la justicia y la lucha contra el cambio climático. ¿Cómo ayuda esto a combatir la corrupción? Me lo he traído, porque, pues mira, estamos muy contentos. Lo firmó Kathleen Kennedy, Bernice Luther King, la hija de Luther King, la premio Nobel Rigoberta Menchú, también está Jesús Calleja, al que nombramos en los New York Summit Awards, embajador de la paz. Es un manifiesto que, entre otras cosas, si favorece la paz y la justicia, nos pareció fundamental meter un punto expreso, son 10, es un decálogo de 10 puntos, y el octavo, en particular, hace una mención expresa al compromiso por la lucha contra la corrupción, apoyando ¿a quién? A gobiernos, a instituciones, a Naciones Unidas, a sindicatos, a universidades, y al final se trata de que entre todos sumemos y nos convenzamos, yo creo que está bastante asumido socialmente, que la corrupción es una lacra, que es inadmisible, que no se puede permitir y que no podemos mirar para otro lado cuando ocurre, especialmente cuando ocurre en mi empresa, en mi partido político, en mi ONG o en mi casa. Ahí hay que oponerse, claro, con uñas y te iba a dientes. preguntar, porque en esa línea habéis lanzado este libro, se llama Eureka Valores, que también va en la línea, ¿no?, de seguir ahondando, profundizando en los valores éticos. Así es. Bueno, es un libro que trata efectivamente de repasar los grandes principios éticos y uno de ellos, uno de los capítulos, está dedicado precisamente al compliance del que tú muy bien hablabas. Lo ha escrito además Uría y Menéndez, la directora de deontología de Uría y Menéndez, y es un capítulo sensacional que sintetiza muy bien esa fusión entre la ética y la ley. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Fernando Navarro, que es el director académico de la AC Business School. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.